En esta hora les voy a invitar a abrir sus Biblias en el nombre del Señor Jesús, en el Evangelio de Marcos, capítulo 8. Evangelio de Marcos, capítulo 8, versículo 22. Marcos, capítulo 8, versículo 22. Amén. Dice así su palabra en el nombre del Señor Jesús. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos, y lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Dice su palabra que vino luego a Betsaida, le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces el Señor lo tomó de la mano, sacó fuera, escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. ¿Ves algo? Y él, mirando, dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido, vio lejos y claramente a todos. Así se llama este tema: veo los hombres como árboles. Los hombres como árboles. Así se llama el tema del día de hoy: los hombres como árboles. El Señor le preguntó qué veía y él dijo: veo los hombres como árboles. Vamos a ir al Salmo número 1. Salmo 1. La Biblia nos habla de los hombres como árboles, nos habla de árboles que dan buen fruto, nos habla también de árboles que no dan fruto, nos habla de árboles que dan un mal fruto. Capítulo 1, versículo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque el Señor conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Aquí nos habla de aquel varón que es bienaventurado, que es dichoso, que es feliz, porque tuvo el privilegio de no andar no en el consejo de los malos, de no estar en el camino de pecadores y sentarse en una silla de escarnecedores o de burladores. Antes, tener ese privilegio de haber nacido en el Evangelio, de haber conocido la palabra desde su niñez y no haber andado en consejo de malos ni estar en camino de pecadores, como dice ahí, sino tener esa bendición, ese privilegio de tener la ley del Señor, de conocer la ley del Señor, de tener su palabra como delicia. Dice: y en su ley medita de día y de noche. Y cuando esto sucede en este varón, o también mujer, dice que será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. La Biblia nos habla de los hombres como árboles. Un hombre que es bienaventurado por no haber estado en el consejo de malos, ni en camino de pecadores, el tener su delicia, su deleite en la palabra del Señor. Este hombre o este varón dice que será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace
prosperará. Por eso es bienaventurado, por eso es dichoso. Uno, porque conoció la palabra desde su niñez. Dos, porque la palabra está su delicia. Dice el 4, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Mientras que el justo, el varón, que en la palabra del Señor encuentra su delicia, dice que todo lo que hace va a prosperar. El malo o el impío, que se aparta del Señor, dice que son como el tamo que arrebata el viento. Algo pues, que no tiene ningún valor. Vamos a seguir leyendo. Salmo 92. Salmo 92, versículo 12. Amén. Dice, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Plantamos en la casa del Señor, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que el Señor mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. El justo, el que se deleita en la palabra del Señor, dice que va a florecer como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa del Señor, dice, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán y estarán vigorosos y verdes, para anunciar que el Señor mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Aún en la vejez fructificarán. Recordemos a Caleb, ¿cuántos años tenía cuando fue a reconocer la tierra? Aproximadamente 40 años. Cuando ya entraron a la tierra prometida, tenía más del doble y dijo que se sentía como cuando fue a reconocer la tierra. Y ahí se cumplió lo que dice el 14, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que el Señor mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Vamos a ir a Jeremías capítulo 17, versículo 5. Dice así su palabra: así ha dicho el Señor, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta del Señor. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en el Señor y cuya confianza es el Señor, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar su fruto. Se habla de dos tipos de árboles, de los hombres como árboles. Nos habla del malo, se habla del impío, de aquel hombre que se aparta del Señor. El que se aparta del Señor pues es el impío o el malo. Su palabra dice que no hay paz para el impío. En Isaías dice también, no hay paz para el malo, dijo el Señor. El malo es el que se aparta del Señor. El impío dice que ese que se aparta del Señor será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Pero el varón
que confía en el Señor, aquel que cuya confianza es el Señor, dice que será como un árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar su fruto. Vamos a ir a Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3, versículo 7. Dice así su palabra: al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de esas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Vemos que dice que los fariseos, muchos de los fariseos y de los saduceos venían al bautismo de Juan. Querían bautizarse con el bautismo de Juan. Pero Juan les dijo: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Les dijo: haced frutos dignos de arrepentimiento. Que no se confiaran en decir que eran descendientes de Abraham, porque Dios podía levantar hijos de Abraham aún de las mismas piedras. Y el 10 dice, hablando de los hombres como árboles, dice: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Un árbol que no da buen fruto, dice, es cortado y echado en el fuego. Vamos al capítulo 7, de aquí mismo de Mateo. Siete, versículo 15. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar buenos, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. El Señor nos dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Dijo el Señor que por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? No se puede. Un árbol bueno no puede dar malos frutos, y un árbol malo no puede dar frutos buenos. Por lo tanto, por sus frutos, dice, los conoceréis. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Mateo capítulo 12, 33. Les dijo el Señor a los fariseos: o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. O haced del árbol bueno y su fruto bueno, o haced del árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Vamos a ir a Judas, versículo 12. Judas, libro de Judas, versículo 12.
Amén. Dice, estos son manchas en vuestros agapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismo, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras y ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Nos habla de los hombres malos o de los impíos. Dice que el versículo 12, que son nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Árboles otoñales sin fruto, árboles que no dan fruto. Vamos a ir a Hebreos capítulo 6. Hebreos 6, versículo 4. Amén. Dice así su palabra, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos participantes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada y está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y seguir viéndoles aún. Nos habla una vez más, pues, de los impíos, de los malos, como leímos desde el Salmo 1, que los malos, pues, no se levantarán a congregación, que son como el tamo, se lleva el viento, como algo que no tiene valor. Y nos habla de alguien que, pues, fue iluminado, que gustó del don celestial, que fue hecho participante, dice, del Espíritu Santo, que gustó de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron. Nos dice también el versículo 7, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Cuando hay fruto, cuando esa tierra dice que cae la lluvia, crece hierba provechosa y hay fruto, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. El árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así lo hemos leído, Mateo también. Pero dice el 10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. El Señor no olvidará el trabajo que hagamos por amor a su nombre, habiendo servido a los santos en el pasado y sirviéndoles aún, es decir, perseverar sirviendo a los santos. ¿Por qué? ¿Qué sucede muchas de las veces cuando alguien pues ya cae en amargura, en resentimientos? Pues dice, pues yo ya no voy a servir a los santos.
ni me agradecen, ni me valoran. Por eso pues yo ya me cansé de servir a los santos. Pero aquí nos habla sirviéndoles aún. O sea, que perseveremos, que les sirvamos a los santos hasta el fin. Eso es a lo que se refiere sirviéndoles aún. Eso es un fruto que debe permanecer en nosotros, que muchas de las veces por la amargura, por los resentimientos, pues ya no queremos servir a los santos. Pero su palabra dice que debemos servirles aún. Esto significa que en el presente, que siempre debemos de servir a los santos. Y es un fruto que Dios no olvidará, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Vamos a ir aquí mismo, pero en el capítulo 13. Ahí vimos un fruto. En el Salmo 92, que leímos también, dice que el fruto es anunciar al Señor. Aquí vimos que el fruto es servir a los santos. Servirles en el pasado, le hemos servido, pero seguir, perseverar. Porque de nada sirve que les hayamos servido en el pasado si ya en el presente o en el futuro no queremos o dejamos de servirles. Porque su palabra dice que el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Y es un fruto servir a los santos. De aquí nos habla de otro fruto, capítulo 13, versículo 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Esto es un fruto. Y del 16 también nos habla de hacer el bien y de la ayuda mutua. No os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. De hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. El ofrecerle un sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesan su nombre, es un fruto. Y también la ayuda mutua. Dice que de tales sacrificios se agrada a Dios. Vamos a ir a Mateo 25. Su palabra nos habla de diferentes frutos. Servir a los santos, sacrificios de alabanza, fruto de labios, de la ayuda mutua. Habla también del fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, dice, no hay ley. Nos habla de diferentes frutos. Y vamos a ir a Mateo 25. Versículo 31. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor de las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha,
venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me dices de comer, tuve sed y me dices de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Vemos que pues esto es lo que el Señor les dice a los de su derecha. Esto es un fruto: el hacer el bien, la ayuda mutua, el servir a los santos. Dice: porque tuve hambre y me dices de comer, tuve sed y me dices de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Es un fruto de servir a los santos, de ayuda mutua, como leímos. Y dice el 37, entonces los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? Dice el 40, el 40 dice: y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Y como leímos, Dios no es injusto para olvidar vuestro trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, sirviendo a los santos y sirviéndoles. Dice que aún Dios no es injusto para olvidarlo. Si lo hacemos, dice, a nuestros hermanos, o como dice ahí, a mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, también a mí lo hiciste. Tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Un fruto que nos puede llevar a la vida eterna, pero también, si no tenemos ese fruto, dice ahí, al castigo eterno. Porque un árbol sin fruto es cortado y echado en el fuego. Dios no es injusto para olvidar ese trabajo que hemos mostrado o que hemos hecho a los santos. Ese fruto, dice su palabra, que el Señor tiene recompensa. Recompensa para vida eterna, pero también, si no hay ese fruto, para condenación. Mateo 21. Mateo 21, 18. El Señor nos habló, su palabra nos habla de los hombres como árboles. Y aquí nos habla también de la higuera. 21, 18. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella
y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Dice el versículo 19 que viendo una higuera cerca del camino, vino a ella el Señor Jesús y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y al no haber fruto en ella, le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Esa higuera que se secó representa al pueblo de Israel, porque dice su palabra que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa higuera que se secó representa al pueblo de Israel. Vamos a ir ahora hacia Lucas capítulo 23. 23, versículo 27. Dice: y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Su palabra nos dice que le seguía una multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por el Señor Jesús. El Señor, vuelto a ella, les dice: no, hijas de Jerusalén, no llores por mí, llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque vienen días en los cuales serán bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Dice el 31, porque si en el árbol verde, que es el Señor Jesús, hacen estas cosas, en el seco, que es el pueblo de Israel, que es esa higuera que se secó, dice, en el seco, que no se hará. Vamos a ir Mateo capítulo 24. Mateo 24. Versículo 32. Amén. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brota las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. De la higuera. ¿Quién es la higuera? El pueblo de Israel. Aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Cuando ya se cumplen las profecías de Israel, sabemos
que la venida del Señor está cerca. Así también vosotros, dice, cuando veas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Porque es el pueblo de Israel, las señales de Israel, que nos anuncian la venida del Señor. De la higuera aprender la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brota las hojas, sabéis que el verano está cerca. Cuando su palabra se cumpla en Israel, pues la venida del Señor está cerca. Dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Quién nos anuncia la venida del Señor? Las señales en Israel. Lo que acontece en Israel. Vamos a terminar en Romanos capítulo 11. Versículo 16. Dice, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mirad, pues, la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Pues si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra la naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuantos más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Se habla del pueblo de Israel, que algunas ramas fueron desgajadas y nosotros, como olivo silvestre, fuimos injertados en lugar de ellas. Nos dice que la raíz nos sustenta a nosotros y no nosotros a la raíz. Nos dice que miremos la bondad de Dios y la severidad de Dios también. La severidad ciertamente para con los que cayeron. ¿Por qué cayeron? Porque pues no tenían fruto. Pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. ¿Qué sucede con el árbol que es cortado? Dice que el árbol que no tiene buen fruto es cortado y echado en el fuego.